Ayer fue un desastre. La capitana Sarla Carr caminaba de un lado a otro, golpeando ocasionalmente su cola de reptil contra el suelo, tratando de averiguar cómo informar esta catástrofe a la sede de la Alianza. 7 miembros de la unidad de exploración se quedaron en un mundo de la muerte de clase 2, entre ellos, humanos libres. Los humanos eran una nueva incorporación a la Alianza Galáctica y, como sucede con las novedades, debían manejarse con cuidado debido a su rápida popularidad como una especie joven extraña, pero encantadora. Esta nave era simplemente la tercera nave propiedad de la Alianza que empleaba humanos. Perder a alguno de ellos durante una misión tan trivial como catalogar mundos capaces de albergar vida era un escándalo potencial y el final definitivo de la carrera de Salka. ¿Cómo sucedió esto de todos modos? ¿Por qué había una flota pirata en los límites exteriores del espacio conocido? La unidad de exploración no estaba preparada para manejar una batalla con el cruel Sus, y tuvieron que retirarse antes de que pudieran recoger a todos los miembros de la expedición para el planeta. Suspiró. No había nada que pudiera hacer ahora. Con el corazón apesadumbrado, Salkar caminó hacia el puente. Solo durante una reunión de emergencia como esta se podía ver lo diversa que era la tripulación de esta nave. X7 albergaba especímenes de 27 especies, lo que seguía siendo modesto en comparación con el GA, que constaba de más de 300 de ellos. Sería poco práctico ajustar cada nave para emular el entorno de cada especie en una capacidad que les permitiera trabajar y vivir cómodamente. Se decidió tripular unidades de exploración con especies con necesidades similares. La tripulación de X-12, que albergaba principalmente especies acuáticas, se vería muy diferente en comparación con la de X-7. Con cada par de ojos, oídos o cualquier órgano o apéndice que las especies utilizadas para comunicarse se dirigieron hacia la capitana Salkar, quien explicó la situación a sus subordinados. Los diferentes modos de comunicación no eran un problema, dado que todos poseían un traductor personal capaz incluso de traducir unidades en tiempo real, como se esperaba. Durante la declaración, cada especie cuyo pariente fue declarado desaparecido apareció gravemente después de escuchar la noticia. La única tripulación que no estaba presente eran los Sex. Al ser telépatas, podrían verse fácilmente abrumados por las emociones de la otra tripulación a su alrededor y serían informados por separado. Era hora de clavar el clavo en el ataúd, una expresión que Salakar aprendió hace poco y no esperaba pensar en ella tan rápidamente. Ya nos estamos alejando de ellos al 50% de la velocidad máxima de nuestro motor FTL. Detenernos ahora mismo requeriría al menos 4 meses. E incluso si esa fuera una opción viable, no podía poner en riesgo a todos los demás regresando sin apoyo militar. Nos dirigimos a la estación GA más cercana para las reparaciones y refuerzos necesarios. Me temo que, dada la guerra en curso, tendremos que esperar antes de que se reúna una flota lo suficientemente grande. El motor FTL fue de alguna manera una nueva adición a los logros tecnológicos de la GA. Con solo 300 años de antigüedad, además de provocar conflictos que de otra manera no serían posibles, esencialmente empujó a la Alianza a la gran era de la exploración, de la que esta nave era un ejemplo. Antes, los contactos entre especies consistían principalmente en comunicaciones de largo alcance, o para exploradores extremadamente motivados que viajaban en cápsulas de hibernación. Algunos de esos viajeros aún están siendo recuperados. El hecho de que los humanos ya poseyeran motores FTL en ese descubrimiento fue una de las razones por las que fueron aceptados en la AG casi de inmediato. Pero como sucede con muchos inventos nuevos, están lejos de ser perfectos. Alcanzar la velocidad FDR es fácil. Disminuir la velocidad mucho menos y cambiar el curso durante ese viaje es una hazaña que aún no se ha logrado. Finalmente, el ingeniero humano Stephen rompió el silencio con preguntas sobre qué equipo tenía la tripulación perdida y cuál era el medio ambiente en el planeta. Para sorpresa de Salkar, todos los humanos se calmaron visiblemente después de escuchar la respuesta, lo que la hizo cuestionar la precisión de sus habilidades para leer el lenguaje corporal. Cuando se trata de humanos, los Otherkin de los miembros de la tripulación que quedaron atrás, por otro lado, se sorprendieron aún más, expresando formas en que el clima de este planeta o la vida nativa podrían dañarlos, excepto los higos que simplemente se congelaron.
Ella hervirá su vida fue sentenciada que finalmente, uno de los Bigs, y también el compañero de un miembro desaparecido, habló. Todos, excepto los humanos, se quedaron en silencio de inmediato, ya no luciendo serios. Dos de los ingenieros humanos discutían sobre algo en voz baja, hasta que Stephen finalmente se puso de pie y habló. «Capitán, puede que tengamos una forma de ayudar a la vigilancia. Otro tipo que no se las arreglará bien con este planeta». Antes de que Sarkar y el resto de la tripulación pudieran recuperarse del shock, otro humano intervino mientras se cubría la cara con las manos. «¿Estás seguro de que es una buena idea? Recuerda una línea de apertura del informe de esta maniobra». «¿Y qué? ¿Se supone que no debemos hacer nada?», exigió finalmente el capitán Sarkar. «Ingeniero Stephen, ¿cuál es su sugerencia?». El humano Stephen se enderezó y respondió con una sonrisa completamente inapropiada para el peso de la situación. Estaban manejando la maniobra Prometeo. Más tarde, en la sala técnica junto a Stephen, los ingenieros jefe y algunos tenientes, el capitán Sarkar estaba mirando sin palabras un informe en video del procedimiento mencionado anteriormente. Durante los primeros años de la exploración espacial, una nave humana, Prometeo, dejó atrás accidentalmente un transbordador con un miembro de la tripulación en él. Su FDL, al ser una versión aún más antigua y más cruda del gas, no podía alcanzar la velocidad que pueden hoy, por lo que solo necesitaron 10 días para reducir la velocidad lo suficiente como para dar la vuelta. Lamentablemente, el transbordador en el que se quedó el humano estaba equipado con apenas 6 días de oxígeno. Su solución fue atar un motor FTO adicional a otro transbordador lleno de oxígeno y suministros. Una nave pequeña como esa no podría contener suficiente energía para alcanzar la velocidad máxima del motor FTO, por lo que decidieron desactivarlo solo cuando ya estuviera a plena velocidad. ¿Cómo? Mi maldita parte hueca de su nave para hacer una pista en la que el transbordador pudiera acelerar mientras estaba dentro del crucero. Continuamente deformaron el transbordador que se apresuraba desde el final hasta el principio de la pista mientras le canalizaban energía. Finalmente lo deformaron fuera de la nave mientras estaba a plena velocidad. La deformación es fácil cuando la distancia y el objeto son lo suficientemente pequeños. Deformar un grano de arena desde la superficie de los planetas hasta la órbita, o deformar un crucero a 1 centímetro de distancia que drenaría a X7 de energía por completo, a pesar de los escudos colocados alrededor del espacio hueco. Todo el reportaje en video estaba lleno de ruidos inquietantes que sugerían pequeñas explosiones o pequeñas anomalías espaciotemporales. Pero lo lograron. Sarkar se volvió vacilante hacia el ingeniero jefe. ¿Podemos hacerlo? Siles no tenía músculos faciales aparte de los necesarios para manipular sus mandíbulas o mover sus ojos, así que su rostro debería ser como una máscara. Sin embargo, de alguna manera Sarkar sintió que Haglar estaba tan conmocionada y aterrorizada como ella. Pasó un tiempo antes de que finalmente respondiera de nuevo, a pesar de la falta de indicadores claros, obviamente conflictivos. Cada 5 de mí grita que es una aventura temeraria y peligrosa, pero si se hizo antes, creo que también podemos hacerlo. Antes de que Sarkar diera una orden, Stephen puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Haglar y sonrió. «Estará bien, pongámonos a trabajar». Mientras Sarkar enviaba informes a los GA e ingenieros al preparar la nave para nuestra temeraria y peligrosa aventura, los xenobiólogos de la tripulación recibieron la difícil tarea de elegir qué equipo debería instalarse en la pequeña lanzadera que se enviaba para ayudar a los miembros de la izquierda. Para su sorpresa, los humanos fueron los más problemáticos. Fue su idea la que hizo posible el lanzamiento de suministros. Así que se les acomodó en un espacio 2 veces más grande que el de otras especies, y como las nuevas especies debían manejarse con cuidado debido a razones políticas, se les pidió que hicieran una lista de objetos que ayudarían a sus parientes a sobrevivir y la pusieran en 3 categorías de prioridad. Se negaron a poner nada en la primera categoría, algo esencial. En la segunda categoría, simplemente pusieron una navaja suiza en la lista. En la tercera categoría tampoco fue demasiado larga. Un holopad, una batería solar y algunas semillas y fertilizantes modificados genéticamente, todo lo cual representaba menos del 2% del espacio que recibieron. Permanecieron impasibles incluso ante el implaus del capitán Sarkar, que simplemente respondió, «Estarán bien».
otros necesitan ayuda más. Al principio pensó que, comparados con su fama, eran indiferentes a su propia especie. Después de ver las caras que tenían mirando a los preocupados Vicks, comprendió que no era así. Como resultado, el resto de su espacio estaba lleno en su mayoría de equipos que ayudaban a otras especies. Cuando, 2 días después de una maniobra estresante, Saokar finalmente recordó cómo uno de los humanos estaba preocupado por la apertura del informe en video, decidió verlo de nuevo. El video mostraba un primer plano de uno de los ingenieros humanos. Aunque claramente estaba inseguro, estaba esbozando una sonrisa. Sin embargo, algo no estaba bien. Por un segundo, Salcar pensó que vio lo que informaron los capitanes anteriores que empleaban humanos. Ese destello de locura antes de hacer algo increíble o increíblemente estúpido. Finalmente, el ingeniero habló. Este es Prometheus. Bienvenidos a Jackass. El teniente Davis estaba en medio de disuadir al Dr. Campbell y al interno Nick de intentar adoptar uno de los especímenes locales cuando recibió una señal de socorro de X7 con una orden de regreso urgente. Corrió tan rápido como pudo mientras cargaba a los ogros y sin saberlo hacía quien se envolvió alrededor de él. En algún momento, a pesar de su mejor esfuerzo, llegaron tarde y solo pudieron ver cómo despegaba el transbordador. Mientras estaban sentados entre el equipo que el transbordador dejó atrás, Sia estaba tratando de controlar sus emociones para poder calmar a los demás como Sex. Sintió la angustia de las personas a su alrededor y tuvo que luchar para no dejar que la afectara. El hecho de que Nick y el teniente Davis estuvieran más cerca de ella y estuvieran relativamente tranquilos en comparación con el resto de los compañeros de tripulación ayudó un poco. Agitó su cola, tratando de alisar las plumas que estaban desordenadas. Después de tanto correr, la teniente Davis parecía estar completamente serena. La conmoción inicial se estaba convirtiendo rápidamente en determinación e impulso para proteger a la tripulación. Nick, el dulce idiota que es, tenía más miedo de Fi que de la situación en la que se encontraban. Sia sabía que la mayoría de los humanos tenían miedo de las especies arácnidas, pero la idea de que Nick temiera a Fi más que a estar varado en un planeta desconocido la divertía. Con ese pensamiento, comenzó a deslizarse hacia Fi cuando Sia se movía de un compañero de tripulación a otro. El teniente Davis estaba pasando de las imágenes del dron que enviaron tras Lanning, buscando un posible refugio. Finalmente Sia le siseó, lo que lo incitó a ponerse de pie. Creo que todos entienden la situación en la que estamos. X7 saltó a FTL, por lo que pasará una cantidad considerable de tiempo antes de que nos rescaten. Cia siseó con desaprobación. Mierda. No era bueno en los discursos motivacionales para sus subordinados habituales. El hecho de que algo fuera una orden era suficiente para motivarlos. Tosió y comenzó a hablar de nuevo. No obstante, creo que tenemos una buena posibilidad de supervivencia antes de despegar. El piloto del transbordador fue muy amable al vaciar su carga, dejándonos con todo el equipo posible. Una oportunidad que no podemos permitirnos desperdiciar. A 12 kilómetros de aquí, el dron explorador localizó una cueva que debería brindarnos algo de protección contra los depredadores locales. Si empezamos a movernos ahora, deberíamos llegar con tiempo de sobra antes de que se ponga el sol. Respiró profundamente y comenzó a empacar la carga en las tablas de transporte. Después de un momento de retraso, todos comenzaron a buscar cajas dispersas y a cargarlas en las tablas de transporte. Las tablas de transporte eran el equipo estándar de cada crucero, nave y transbordador, capaces de transportar pesos considerables mientras flotaban suavemente sobre el suelo a gran altura. Ajustado al usuario, no era un sofisticado dispositivo antigravitatorio. Aún empujaba el suelo para impulsarse hacia arriba, pero hizo el trabajo. Afortunadamente, lograron colocar toda la carga en las 6 tablas de transporte que tenían. De lo contrario, tendrían que hacer un par de viajes de ida y vuelta o hacer que Timnock la llevara. Timnock fue el último de los compañeros de tripulación en llegar al lugar. 3 metros de alto, alienígena, que parecía lo que podría describirse como una desafortunada mezcla entre un troll y un oso. Era sorprendentemente lento pero fuerte. Probablemente el más fuerte entre la tripulación en este momento, aunque en su hábitat natural, que era casi 3 veces más rico en oxígeno que aquí, Fi probablemente podría superar al gigante.
Después de que llegaron a la entrada de la cueva, el teniente Davis les dijo que esperaran afuera y extendió su mano hacia Sia. Sia siseó con desaprobación. Solo ahora el teniente Davis se dio cuenta de que durante las últimas horas, Sia solo siseaba mientras transmitía mensajes simples telepáticamente. A veces Fi, en el que estaba Sia ahora, respondía por ella. Señaló el lugar donde debería estar conectado su traductor. ¿Qué sucedió? La cola de Zeus, que se dividió en tres en la punta, tocó el dedo con el que estaba señalando. Ella forzó una imagen de su traductor cayendo durante el tiempo que estuvo envuelta alrededor de él en su cabeza. Él suspiró. Lo siento por eso. Pero algo vive allí y tú eres el único capaz de realizar un examen inteligente en este momento. Sia Hispa se deslizó alrededor de su brazo hasta que su cabeza descansó sobre su hombro. Lo que vivía en la cueva no era sapiente. Poco después de que los dos entraran, el teniente Davis le gritó a Nick que viniera a ayudarlo. Salieron arrastrando tres criaturas paralizadas, del tamaño de un caballo, parecidas a un felino. El soldado se volvió hacia el resto de la tripulación. Tal vez quieras irte. Ve a descansar adentro. Estaban felices de complacerlos. Finalmente, al tener un momento para respirar, la realidad de la situación comenzó a afectarlos. El primero en romper el silencio fue Olgris. He visto la sesión informativa. En este planeta veremos tornados, terremotos, temporadas de monzones y un infierno del tamaño de un puño humano. Estamos condenados. Zoe, en cuyo laboratorio descansaba Sia actualmente, se acurrucó y suspiró. Probablemente fue gracias a los Sex, pero aún no se sentía derrotada. Yo también lo he visto. Tenemos suministros, baterías de soda. Podemos prepararnos en lugar de calmarlo. Esas palabras solo encendieron a Olgris Moore. ¿Prepararnos? ¿Dónde estamos? Habrá casi 50 grados centígrados durante el verano. Ni yo ni Fi podemos soportar eso. Zoe, cada vez más agitada a pesar de la presencia de Sia, también levantó la voz. Vamos a encontrar un lugar más fresco. Si no, lo construiremos. Si necesitamos algo, lo encontraremos o lo fabricaremos. Nadie va a morir, replicó Olgris. No hay un solo ingeniero aquí. ¿Cuándo perderás el tiempo fingiendo ser uno? Los invitados que aparecerán, los depredadores locales, de los cuales esos gatos eran ejemplos modestos. Nick, que hasta ahora estaba sentado tranquilamente contra la pared, intervino. Davis tiene algunas armas y un paralizador. También tenemos algunas tablas de transporte. Podemos encontrar algo que definitivamente no calmó al alienígena. No puedes matar a un depredador de 3 metros con una maldita tabla de transporte. Y de nuevo con la fabricación. No hay ingenieros aquí. Conseguimos un soldado, 2 xenobiólogos, un geólogo, un microbiólogo, un botánico, y Olgris señaló a cada miembro mientras nombraba su campo, excepto por el teniente Davis ausente. De repente dudó cuando se trató de Nick. Sabía que no era ingeniero porque no los enviarían a la superficie durante la catalogación de rutina. ¿Quién diablos eres tú? Un poco avergonzado, respondió Nick. ¿Un pasante? ¿Qué diablos es un pasante?, preguntó Olgris, genuinamente desconcertado. Las pasantías eran una ocurrencia bastante rara en la AG y básicamente inaudita cuando se trataba de tripulaciones de naves de exploración. Como la mayoría de las naves dependían de la fuerte especialización de sus especímenes, no había necesidad de pasantías. Los niños decidían rápidamente la dirección general de su educación y la reducían aún más después. Así, una persona que terminaba la educación estaba lista para servir en la nave recién salida de la escuela. Antes de que Nick pudiera responder, el teniente Davis lo llamó desde afuera de la cueva. En la entrada de la cueva, el teniente Davis se paró junto a los cuerpos felinos apilados en una tabla de transporte. Hay un río cerca. Dejaré los cuerpos allí para que se enfríen. Si nada los arrebata, habrá desayuno mañana. Le entregó a Nick una pistola eléctrica. Activa un efecto paralizante. Si algo se acerca, dispárale. Llama a Sia para que compruebe si tiene inteligencia. Si no tiene inteligencia, es comida. Después de la última frase, también le entregó un cuchillo. Soy un interno, no un soldado, protestó Nick. El teniente solo sonrió. Felicidades. La parte militar de tu pasantía comienza hoy. Dio unos pasos antes de darse la vuelta y agregar, mientras estás de guardia, piensa en algunas trampas explosivas para que los depredadores las dejen por la noche en la entrada. Volveré en 1 o 2 horas. El teniente Davis entró en la cueva, con Nick siguiéndolo, siendo liberado del servicio de guardia. Avanzando escuchó ruidos de charlas. El soldado suspiró aliviado. Fue bueno escucharlo.
Morrell estaba mejor que cuando se fue. Todos estaban ocupados con la limpieza, sacando el equipo útil de las cajas y demás. Sin embargo, cuando se acercó y los compañeros de tripulación lo notaron venir, la atmósfera se tensó de repente y todos dejaron de moverse y se quedaron en silencio. ¿Qué pasó con el paracaídas al verlo?, preguntó mientras señalaba al reptil de 4 patas de 1 metro de altura, que Zoe intentó esconder detrás de su espalda sin mucho éxito. Su silueta y postura se parecen mucho a las de un perro, salvo por un cuello alargado, pero nos ha seguido hasta ahora. Comenzó a abrazar al animal, supuestamente tratando de protegerlo del teniente Davis. De hecho, parecía ser el mismo animal del que la estaba sacando antes de una emergencia. Luego agregó apresuradamente, y Sia dice que es amigable, cree que son sus padres. El teniente Davis se volvió hacia Sex, que estaba sospechosamente envuelto alrededor de ogros. ¿En serio?, siseó Sia. ¿Y todos están bien con eso?, preguntó y miró a su alrededor, deteniéndose en los Sex y el Krull Crocs, dado que la nueva mascota era casi tan grande como los ogros. Sin mencionar a Sia inmediatamente siseó con aprobación. Olgris, que pasó los últimos 20 minutos viendo a Zoe intentar enseñarle al animal a ladrar, esperando que se derritiera. Davis cedió y asintió. El teniente Davis suspiró. Lo que sea que suba la moral. Se volvió hacia Nick. Has hecho que la trampa aparentemente se enorgullezca de sí mismo, confirmó Nick. Sí, estaba esperando que volvieras. Antes de instalarla, agarró algunas bolsas y corrió a la entrada para colocar la trampa. Tener algo de tiempo antes de la puesta del sol y de mejor humor. Todos comenzaron a charlar, tratando de conocerse, trabajando en diferentes campos. En su mayoría se conocían solo de vista y casi nunca hablaban antes. Zoe y Sia eran las excepciones. Ambos eran xenobiólogos y eran amigos desde hacía algún tiempo. Por eso, cuando su nueva mascota se quedó dormida en el regazo de Zoe, Sia simplemente se movió más arriba, fingiendo ser la elegante bufanda de Zoe. En algún momento, Olgris recordó de repente una pregunta que quería hacerle a Nick. ¿Qué es un interno? Aunque antes de que Nick pudiera responder, el teniente Davis lo interrumpió. Es un idiota que es arrojado entre los diferentes trabajos para que los xenobiólogos de GA puedan observar el desempeño humano promedio en diferentes entornos. La mitad de los trabajos que cree que está haciendo en la nave son en realidad rompecabezas o pruebas hechas por xenobiólogos. Por un segundo, Nick se rió, pensando que era una broma, antes de que la sorpresa y la comprensión repentinas aparecieran en su rostro. Su cabeza se giró hacia Sia. ¿Eso eran esas asignaciones? ¿Me diste estos malditos acertijos irresolubles para ver cómo reaccionaba? Fui una rata de laboratorio todo el tiempo. Su oído silbó. No respondiste. Literalmente telepáticamente transmites la palabra silbido. Todos estallaron en risas, pero la risa terminó tan abruptamente como comenzó cuando de repente escucharon un grito felino, seguido inmediatamente por lo que parecía ser carne explotando. Cuando fueron a investigar, encontraron la mitad de un cadáver que pertenecía a la misma especie que los gatos que anteriormente ocupaban esta cueva. Por lo que parecía, este era incluso más grande que los que vieron antes. La otra mitad del cuerpo estaba manchada en el techo y las paredes de la entrada. El teniente Davis se volvió hacia el nuevo interno militar. ¿Qué carajo, Nick? Puse una trampa explosiva en la entrada, como preguntaste. ¿Con qué mina? ¿Tenemos siquiera esas? ¿Nick? Simon, recordando algo, le dio la espalda a Davis y señaló a Olgris mientras sonreía con suficiencia. Te haré saber que de hecho maté con éxito a un depredador de 3 metros con una tabla de transporte. Los ogros sorprendidos solo se reunieron para preguntar qué desactivé el seguro. Lo volteé, establecí la altura preferida para cualquier especie no registrada a 8 metros y lo configuré para que se active al tacto, y finalmente establecí el peso de carga predeterminado a 1 tonelada. Todos finalmente entendieron cuando el felino lo pisó. La tabla de transporte lo empujó de inmediato con la potencia necesaria para levantar 1 tonelada a 8 metros en cualquier velocidad ascendente de la tabla de transporte sin el seguro. No es de extrañar que se fuera al techo y las paredes y a todos lados. Zoe gritó mientras abrazaba a su mascota. ¿Y si el dragón se paseaba por allí? El teniente Davis se cubrió la cara con las palmas y suspiró. Fee, Tim, Doc y la ogresa se quedaron sin palabras. Thea siseó.